Hola, muy buenos días, Roberto. Ya estás ahí, ya llegaste. Ya tenemos 39 asistentes y estamos listos como para partir en esta mañana, en esta jornada donde invitamos a los agricultores a hablar de lo que está pasando en el mundo del digital, en la evolución digital, en todo lo que está ocurriendo, no solamente en la agricultura, sino en todas las empresas, con las oportunidades que significa. Buenos días, Roberto. Buenos días, Juan. Muy bienvenidos esta mañana. ¿Cómo están hoy día? Buenos días, Marcela. Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Muchas gracias por venir, qué honor. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Marcela, muy buenos días. Aprovecho de comentar que está inhabilitado mi opción de prender la cámara, así que si me pudieran ahí habilitar. Pero Vamos sí, a, muy bien aquí también con un día súper lindo y esperando compartir acá varias experiencias y tecnologías de las cosas que estamos haciendo. perfecto. Oigan, buenos días, partamos ya, son las 9:05, la idea es no comenzar y no retardar más todo lo que es acercar conocimiento a la agricultura para mejorar la competitividad. Muy buenos días a quienes no me conocen. Mi nombre es Marcela Carrillo, gerente de la red de asistencia digital Fortalece Pyme, Agricultura 4.0 para la sustentabilidad de Aconcagua y Quillota. Es un programa de Corfo y es ejecutado por la Universidad Técnica Federico Santa María y es coejecutado por Fede Fruta. Hoy día, 11 de mayo del 2023, y durante 10 jueves vamos a invitarlos cordialmente a hablar, a repensar el negocio frente a este contexto mundial que está cambiando, que es la era digital. Tendremos un ciclo de 10 seminarios virtuales que hemos titulado Adaptándonos al futuro, Agricultura 4.0 para la sustentabilidad, donde iremos revisando distintas temáticas vinculadas a la transformación digital para la agricultura y sus alcances. Este es un evento que es apoyado por Corfo y ejecutado por la Universidad Técnica Federico Santa María, tal como yo les comentaba, y tiene aportes del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Valparaíso año 2019. Queremos saludar este año como nuestra red de colaboradores Solen, Inervix, Eficagua, Agrosmart y Urantiagos, así como LEM System que se está incorporando. Red de Asistencia Digital Fortalece Pyme Agricultura 4.0, contribuye a que las pymes agrícolas aumenten su ingreso o mejoren sus niveles de productividad. ¿Cómo? A través de la adopción y utilización de tecnologías en sus procesos productivos, de gestión o comerciales. Sobre todo a partir de este año que nos hemos visto invadidos por algunas nuevas tecnologías y nuevas aplicaciones, tal como me imagino que han escuchado ChatGPT y algunas otras algoritmos o inteligencia artificial. Nuestra invitación siempre es hacer parte del futuro de la agricultura, sumarnos a la era digital, no quedarnos atrás, sino adaptarnos a ella, que obviamente nos va a facilitar la gestión de información detrás de cada uno de sus negocios, aportando información para la toma de decisiones mucho más rápidas, ojalá en tiempo real, lo que nos permitirá mejorar la competitividad y rentabilidad de cada uno de nuestros puertos, que hemos ido viendo cómo ha ido quedándose atrás, pero con esta oportunidad obviamente nos permite ponernos al día frente justamente a este entorno global y cada vez más cambiante que son nuestros mercados de destino. Hoy nos acompañan en nuestras presentaciones dos grandes invitados, Roberto Muso, presidente de IGEO, y Juan Contreras, socio director de Inervix. Pero antes de comenzar las charlas, queremos ver si estará, no ha llegado todavía nuestra invitada de la Santa María para dar un saludo. Bueno, vamos a dar un ratito más y vamos a invitar a Aldonza Jaque, que es la directora de Innovación y Transferencia Tecnológica, que nos dé unas palabras de salud. Mientras tanto, queremos presentar a nuestro primer panelista, no queremos hacerlos esperar ni un minuto más, nuestro gran amigo Roberto Muso. Él es ingeniero civil electrónico de la Santa María MBA Adolfo Ibáñez, presidente de IGEO Group. IGEO, en el fondo, evolución digital, eso significa. IGEO es un holding que opera en más de 15 países, es lo que se denomina un emprendedor serial, director y mentor de múltiples startups tecnológicos. Fue el 2016 Premio Nacional Aboni a la trayectoria, es consultor, speaker nacional e internacional, es experto en estrategia digital y emprendimiento, autor de libros como Valle de la Muerte y The Startup Journey. Les recordamos que los micrófonos los vamos a mantener silenciados, pero me comprometo personalmente que al final de la charla, que ojo, nuestro meta es que nos demoren una hora, muy cortito, a traspasar todas las preguntas y tener un momento y una instancia de poder hacer preguntas directamente tanto a Roberto como a Juan, que nos acompaña esta mañana, o al Aldons. ¿Ya? Así que preguntas acá abajo. Mientras tanto, redáctenlas, no se aguanten, redáctenlas acá abajito en preguntas y respuestas y nosotros los vamos a revisar. Sin más preámbulos, quiero invitarte, Roberto.
te cedo la palabra, te presento con nuestros casi 50 agricultores que nos están acompañando esta mañana. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Bien, muy buenos días, Marcela. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias de nuevo por la invitación, porque a mí me encanta estar acá, o sea, en un evento entre Fede Fruta y la Universidad de Santa María, que es donde yo estudié. Estoy muy, muy cómodo, pero sí es un gran desafío porque como tú me invitas con alguna frecuencia, siempre tengo que preocuparme de traer algo nuevo. Y bueno, Esa en es la esta idea. oportunidad han pasado muchas cosas en la tecnología, entonces espero conversar de eso. Pero sí haciendo también un repaso de lo que hemos visto en las veces anteriores, porque eventualmente algunas de las personas de acá no pueden no haber estado. ¿Te fijas? Entonces, si hay alguna pregunta, como tú dices, al final podemos contestarla. Voy, si me permite Vamos, me partir la apago, pero pantalla. estoy ahí atento. Cualquier cosa de sparring, lo que necesites de nosotros, estamos de soporte. Nosotros nos escondemos Qué un honor, ratito detrás de qué la honor, pantalla. qué honor, qué honor, un honor. Bueno, les voy a contar hoy día rápidamente y un poco coordinamos con Juan, que él les va a hablar un poquito más después de lo que está pasando hoy día, pero les voy a contar de inteligencia artificial. Y como ustedes saben, lo que ha pasado, o pueden saber, lo que ha pasado es bien interesante. Estos señores que ustedes probablemente conocen, acá está Elon Musk, que es uno de los más conocidos, pero está también Steve Wozniak, el que tiene barbita arriba, que fue uno de los fundadores de Apple. Harari, Yuval Harari, historiador muy conocido y escritor, que escribió Homo sapiens, Homo Deus, y un gran académico y desarrollador de inteligencia artificial de DeepMind, una de las empresas que desarrolla inteligencia artificial del mundo, decidieron, entre otros 1000 connotados actores de la inteligencia artificial, llamar a todos para detener el desarrollo de inteligencia artificial durante 6 meses porque podíamos estar metidos en algo que fuera muy, muy complicado para la especie humana. ¿Y por qué les cuento esto? Esto acaba de suceder y hay mucha observación respecto de esto. Y hay quienes dicen que, claro, los que están tratando de detener todo es porque tienen conflicto de interés y hay otros que dicen, no, esto realmente es serio, hay que detenerlo. Pero mi punto esencial de fondo es que esta es una manifestación de la importancia que está teniendo la inteligencia artificial. La importancia que tiene como para que 1000 mentes poderosas se coordinen para decir, oye, aquí hay algo. Y vamos a hablar un poco de eso. Ustedes pueden saber también que el 2020, OpenAI, una empresa de la que formaba parte este señor Elon Musk, que es el dueño de Tesla, entre otras cosas, OpenAI desarrolla una tecnología que se llama GPT-3, que es el que está dando origen a ChatGPT. GPT significa Generative Pre-trained Transformer, que representa una capacidad entrenada con todo el conocimiento de Internet de hablar, esencialmente de hablar. Y es por eso que nosotros hoy día empezamos a usar estas nuevas tecnologías. Pero lo que pasa con eso es que la capacidad que ha demostrado es que puede ser capaz de hilvanar ideas muy profundamente y empieza a haber alguna sospecha de que estamos al inicio de la inteligencia artificial general, que es algo muy particular, muy potente, y que no se había alcanzado todavía. Antes había solo inteligencia artificial específica para una materia y no general como es el cerebro humano. Entonces, estamos en un momento muy, muy interesante de la historia humana y desde que nos tocó conversar en el evento anterior de Fede Fruta, acá han pasado muchísimas cosas como esta. Acá ven ustedes una serie de imágenes, pero ninguna de estas fue generada por un humano, todas fueron generadas por inteligencia artificial. Entre ellas, también una iniciativa de OpenAI que se llama DALL-E 2, pero una que es muy importante, Stable Diffusion, y es muy importante, que es otra fuente de estas imágenes, porque es abierta, es decir, cualquiera podría tomar su tecnología y usarla en su empresa. Es abierta, podría invocarla, no como las otras que son relativamente privadas. Entonces, hay desarrollo de contenidos no solo de texto, sino que de imágenes, como ustedes pueden ver aquí. Hay, ustedes pueden, a las actrices que están puestas en escenario que no les corresponden, también desarrolladas por Stable Diffusion. A partir de un texto, de un prompt, se construye esta imagen. Muy interesante lo que está pasando y muy entretenido también. Aquí hay otro ejemplo donde GitHub, que hoy día forma parte de Microsoft, desarrolla una capacidad para que los programadores, como yo en mi momento, cuando están programando, tengan un copiloto que complete el programa que está desarrollando. Y esto, además de ser algo
muy potente técnicamente que hace avanzar en el fondo la capacidad de un programador en alrededor de un 40%, o sea, un 40% más productivo, nos propone un concepto que a mi juicio es muy relevante, que es la colaboración entre un profesional humano y la máquina. Y probablemente vamos a empezar a avanzar hacia eso. Y aquí empiezo a hacer un spoiler de lo que yo mismo les voy a contar después. Esto es un concepto que deberíamos empezar a entender porque eventualmente en el sector agrícola, los profesionales que trabajan deberían empezar a acostumbrarse a tener un colaborador inteligente que los asista. Y ese es el concepto de colaboración, no un reemplazo, un asistente. Otro ejemplo, uno de mis profesores cuando me tocó estudiar esto, Javier Ideami, desarrolló una película completa con inteligencia artificial, incluyendo este afiche. También lo hizo con inteligencia artificial, pero toda la película, todo el video, y ahí está el link en YouTube, se puede ver desarrollado por inteligencia artificial. O sea, el nivel que ha alcanzado esto es muy, muy potente. Pero esto no es reciente. Como hemos conversado en otras oportunidades, esto viene desde hace muchos años, y acá nosotros en Digeo desarrollamos esta gráfica porque creemos que es muy importante entender quién ha sido el que participa en esto. Estos son los héroes de la inteligencia artificial. Y ustedes ven que desde el 43, 50, que se dio del siglo pasado, se empieza a desarrollar esta tecnología, pero no le había ido bien porque no había datos, no había mucho conocimiento, no había colaboración porque no había internet, entonces no le había ido muy bien. Pero ahora, en estos últimos 10 años, explotó la inteligencia artificial definitivamente. Y aquí se los dejo esto, pero les llamo la atención sobre este señor que está parado en el año 1986, que se llama Geoffrey Hinton, que acaba de renunciar a Google porque dijo, mira, yo no puedo en realidad colaborar con una empresa privada, considerando la guerra que se está produciendo por el avance tecnológico que nos puede llevar a algo relativamente catastrófico. Entonces decidió renunciar. Uno de los padres, o el padrino de la inteligencia artificial, acaba de suceder en la semana pasada. Entonces están pasando cosas muy interesantes. Fíjense en esta gráfica de tendencia de McKinsey, que uno siempre tiene que considerar para la estrategia de su empresa. Dice, mira, en las columnas hay una serie de tecnologías, en las verticales hay una serie de industrias, ahí ustedes pueden encontrar la suya, pero lo más importante es que va a haber varias tecnologías que van a ser muy relevantes, conectividad avanzada, inteligencia artificial aplicada, qué sé yo, realidades inmersivas, es decir, el metaverso, o la demanda por un futuro más sustentable. Pero marcándose las celdas, mientras más oscuras, más importantes, van a ver que hay una sola que tiene todas las celdas oscuras, que es inteligencia artificial aplicada. Entonces, lo que nos está diciendo McKinsey es, esta es la tecnología de máxima relevancia para todas las industrias, sin importar dónde nosotros estemos. Y si estamos en agricultura, que aparece ahí como en la segunda línea, también. Es la más importante. Y punto. Entonces, por eso tenemos que hablar de esto. Todo bien, hasta el momento, todo muy, yo diría, estimulante, pero, y esto ya lo hemos conversado otras veces, pero tenemos un gran pero. No estamos adoptando. Nosotros no nos hemos dado cuenta todavía. Y en particular, el sector agrícola no lo está haciendo. Y me alegro mucho que la Marcela haya mencionado a LEM Systems acá, porque LEM es uno de los actores importantes en materia de provisión de sensores para digitalizar. Pero lo que muestra esta gráfica es que la tecnología en la línea azul va avanzando exponencialmente, produce una serie de colaboraciones, de los efectos de red, de una serie de fenómenos que se producen en la tecnología, pero la adopción por parte de la industria no lo logra, no avanza tan rápido, y se va alejando. ¿Y qué pasa ahí? Entran los nuevos disruptores, los que colisionan con la industria tradicional. Esto pasa en todas las industrias, pero en particular en agricultura. Agricultura es esencialmente la industria que está más tardía en la adopción de la digitalización en particular y de la inteligencia artificial en especial. Y hay que poner mucha atención sobre eso porque eso puede tener consecuencias. ¿Qué consecuencias? Y acá no voy a entrar en detalle, pero eventualmente nos va a dejar en una condición de desigualdad respecto a los países más desarrollados. Una desigualdad muy profunda, porque el saber inteligencia artificial versus no saber confiere una ventaja definitiva. Y lo que nos puede pasar es que simplemente seamos, al final, un operador de las decisiones que toman aquellos que sí tienen la tecnología, que no van a estar en Chile. Entonces nos van a decir, mira, usted plante de esta forma, usted riegue de esta forma, y nosotros vamos a simplemente operar. Y eso no nos puede pasar, porque eso va a tener un impacto gigante dentro de la capacidad de generar riqueza para nosotros,
de generar igualdad y oportunidades para los que nos siguen, mucho más que la que había hasta el momento. Entonces, aquí les voy a dejar esta lámina que no voy a detallar, pero la nueva opción de inteligencia artificial va a profundizar la brecha de desigualdad por las razones que aquí aparecen, pero esencialmente esto se debe a no entender y no aplicar, y como consecuencia no adoptar esta tecnología. Por supuesto que hay una mirada al vaso medio lleno, que es la de las oportunidades, y de eso vamos a hablar también, pero quería plantearle eso. No estamos adoptando y estamos generando un potencial problema de desigualdad. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, ustedes saben esto. Tenemos que ir al agricultor 4.0, ¿cierto? Que esencialmente tiene que tomar decisiones con datos, que es muy innovador, tiene que ser innovador, muy capacitado en lo digital. No puede haber gente hoy día que no tenga conocimiento digital, y por suerte en nuestra vida cotidiana nosotros nos entrenamos en lo cotidiano, en lo digital, por lo tanto eso podemos transferirlo a lo profesional, aceptando la diversidad de distintas miradas, que es lo que provoca la innovación, con estrategias adaptativas a estos distintos cambios que se están produciendo no solo en la economía de la agricultura, sino que en la tecnología, pero sobre todo últimamente apoyado en inteligencia artificial, porque va a ser el gran partner que nos dé eficiencia y toma de decisión. Y vamos a hablar un poquito de eso. O sea, eso es lo que en esencia tenemos que hablar. Pero esta misma lámina yo la mostré y tuve que adaptarla a partir de lo que ha pasado. La mostré en la OBS que en el punto anterior, tuve que adaptarla a partir de lo que ha pasado en estos meses. Primero, es crítico digitalizar todo. Y acá un aprendizaje que podemos nosotros trasladar de otras industrias al sector agrícola. La inteligencia artificial se adopta una vez que yo tenga todo digitalizado. No se puede dar un salto hacia la inteligencia artificial sin digitalizar antes. La transformación digital, que es el proceso de digitalizar mi negocio, mi operación, es un requisito para que yo vaya a inteligencia artificial estructural. Por supuesto, puedo hacer cosas en la periferia de mi negocio, pero si yo realmente quiero sacar el partido de esto, tengo que digitalizar todo, lo que me permite datalizar todo, es decir, obtener data de todo mi proceso para yo poder alimentar modelos de inteligencia artificial. Y ustedes miran, ya, pero ¿para qué quiero inteligencia artificial si nos va tan bien? Bueno, a lo mejor no nos va tan bien, porque entre otras cosas, la agricultura es el sector que más agua consume en Chile, incluso más que el cobre, porque el cobre ya adoptó tecnologías que permiten ahorrar agua. Y eso va a tener consecuencias en un par de años, ¿no? Pero adoptamos inteligencia artificial para, ahí dice, superar los límites humanos en el núcleo de la empresa. Ustedes dirán, ¿cómo los límites humanos? Sí, porque nosotros humanos le imponemos límites a nuestras organizaciones. ¿En qué sentido? En la capacidad que tenemos nosotros limitada de manejar la complejidad. Y manejar la agricultura con todos sus factores, con todas sus particularidades, requiere de administrar muchas variables, y esa administración es compleja para tomar decisiones. La inteligencia artificial lo puede resolver. Cuando yo quiero escalar, no solo a niveles humanos, sino que a niveles de alimentar al mundo, el salmón, por ejemplo, necesito apoyo tecnológico. La inteligencia artificial me puede resolver mis limitaciones respecto a eso. Y como yo, como humano, no estoy hecho para adaptarme permanentemente al cambio que está acelerando, como ustedes pueden ver en inteligencia artificial, necesito apoyo tecnológico para adaptarme al cambio acelerado. Y eso lo puede proveer la inteligencia artificial porque se nutre de los datos que si cambian, bueno, la inteligencia artificial considera ese cambio. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos estos objetivos? Que al final nos van a traer eficiencia, mayor calidad, mayor productividad, mayor predictibilidad en nuestro proceso. ¿Pero cómo lo hacemos? Primero, y aquí quiero insistir en esto, necesitamos comprender de qué se trata esta tecnología, comprender profundamente esto. Y esto ya se lo he contado en versiones anteriores, pero aquí les traje algo con lo que espero convencerlo, que es un poquito diferente de lo que les conté la vez anterior, que era cómo operaba una neurona artificial. Necesitamos comprender a nivel técnico, sistémico y dinámico. Esto es técnico porque quiero entender cómo funciona, si no, no podría usarlo. Así como todos conocemos cómo a nivel técnico opera una plantación, bueno, tenemos que entender cómo a nivel técnico opera la tecnología. Sistémico porque cómo impacta en el sistema nuestro industrial, y dinámico es hacia dónde va este fenómeno. Pero para comprender un poquito, necesito explicarles algo. El concepto de inteligencia artificial es una gran palabra de marketing, por decirlo así, que en realidad no representa mucho. Representa la capacidad de una máquina de simular una forma de pensar humana, ¿cierto? Pero al interior de ese gran concepto hay un subconjunto que se llama aprendizaje de máquina, machine learning,
que representa la capacidad de la máquina ahora de aprender desde los datos a los que está siendo expuesto. Eso es muy interesante. Pero la magia se produce en otro subconjunto más interno que se llama Deep Learning, que es una forma de aprender y que recibe su nombre de una estructura que se llama una red neuronal. Entonces, ¿cómo aprende este mecanismo? Básicamente va observando los parámetros con los que ha alimentado, por ejemplo, estas imágenes, que pueden ser imágenes de un árbol, de un gato, de una plantación, de una fruta específica, y es capaz de comprender los distintos parámetros de lo que está viendo y generar ese aprendizaje abstracto para almacenarlo y en función de eso completar la información que falta. Por ejemplo, si yo tengo 99 parámetros que determinan la situación de un árbol que está en mi campo, bueno, ¿cuánta agua le falta para ser óptima? Me la puede predecir esta red neuronal. Así funciona esto. La vez anterior yo le expliqué cómo funcionaba una neurona específica y si les interesa después en las preguntas les puedo explicar también, pero quiero dejar esto puesto acá, porque estas redes neuronales, que son artificiales, me permiten manejar la complejidad. O sea, yo humano no puedo manejar 100 parámetros, pero una red neuronal artificial sí. ¿Y para qué se usa esto? Para aprendizaje, ¿cierto? Y acá quiero hacerles una sola demostración, porque existen familias de aprendizaje. Una familia en la que yo superviso, le digo, oye, red neuronal, estas fotos de animales, algunas son gatos y algunas son perros, entonces va aprendiendo. Pero hay otra que no es supervisada, que es donde la máquina aprende sola, y de esa quiero hablarles hoy día. ¿Por qué quiero conseguir un efecto en ustedes? Vamos a ver un ejemplo de aprendizaje de máquina no supervisada. Entonces le digo a esta máquina, oye, ordéname por favor estas fotos. Entonces la máquina, sin haber sido expuesta antes a fotos de imágenes, a fotos de gatos y perros, lo que hace es decir, las entiendo, ok, las ordeno, y ustedes ven cómo las ordena en gatos y perros, ¿cierto? Pero luego esta máquina sigue y dice, pero hay otro orden. Estas están indoor y estas están outdoor. Y yo les aseguro que ninguno de ustedes fue capaz de ver eso. Y esto es lo que quería mostrarles. La capacidad superior de la inteligencia artificial a la del humano, a una velocidad superior. Entonces, cuando yo veo los parámetros de una plantación, la inteligencia artificial es capaz de ver mucho más que un humano cuando sea experto a esta velocidad. Y eso necesitamos usarlo porque nos provee eficiencia, nos provee calidad, nos permite que nosotros determinemos en qué estado está esta plantación, nos permite que nosotros decidamos qué tenemos que hacer con esa plantación para mejorar su estado, etc. Pero este efecto de la capacidad superior de una red neuronal de ver en relación al humano, más que lo que ve el humano, necesitaba yo contarse. Lo primero es comprender. Lo segundo es desarrollar el talento. Cada uno de los empleados, cada uno de los colaboradores de nuestras empresas debe entrenarse en inteligencia artificial. No eventualmente en desarrollar modelos, pero debe comprenderla y debe acostumbrarse a trabajar con la inteligencia artificial. Por eso mis hijos, que yo tengo hartos hijos, desde ya, aunque los colegios no lo permiten, yo los hago hacer las tareas con ChatGPT, porque deben entrenarse en eso. Y me opongo profundamente a que los colegios lo prohíban y que prohíban los celulares. Lo tercero es cosechar datos. Debemos ser capaces de, a partir de sensorizar todo nuestro negocio, toda nuestra operación, todos nuestros campos, cosechar los datos que de ahí emanan. Y en particular, hay un gran sensor que nos puede servir, que es visión computacional basada en inteligencia artificial. Porque yo paso por delante de las plantas y de los árboles con cámaras, que antes me servían para seguridad, y puedo eventualmente ir viendo realmente, tal como lo hizo la inteligencia artificial, lo que le está pasando. Marcela, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? No. Vamos. Es que Sí. me asusto cuando tú te asomas porque debo estar metiendo la pata en algo. No, Si yo meto para la nariz, nada, no. Bueno, cosechar data, ¿cierto? La cuarta práctica que debemos ejecutar es de verdad construir una estrategia de inteligencia artificial basada en proyectos. Mira, vamos a poner cámaras con visión computacional acá. No, vamos a tratar de predecir el volumen de cosecha. O vamos a tratar de predecir cómo debe ser el riego. O vamos a poner sensores en un inicio muy básico. Pero necesitamos generar portfolio de oportunidades para que la inteligencia artificial nos ayude. Lo más importante es partir. El primer paso. Tenemos que dar el primer paso. Ideal, cultivar,
incubar ese primer paso de modo que buenos resultados para que culturalmente la organización empiece a apreciar lo que puede hacer la tecnología por la empresa. Lo quinto es desarrollar activos de analítica. Aquí empezamos a construir ya a nivel más especializado algunos modelos que nos permitan, por ejemplo, predecir. Esto no es complicado, esto se puede bajar ya desde la nube, tal como uno baja una plantilla de PowerPoint, ya se puede usar, está disponible, pero hay que tener las ganas de hacerlo. Y puedo aplicarla en función de los proyectos que haya definido ejecutar. Aquí les voy a dar un ejemplo que a mi juicio es muy importante, y es que la capacidad de la inteligencia artificial esencial a nivel estratégico, aquello que nos va realmente a dar valor, es su capacidad de predecir. Tal como cuando yo miro un árbol y digo, mira, la condición de este árbol es esta, la posición que está, la estación del año, lo que sea, 100 variables, puedo decir, entonces necesita 585 mililitros de agua. 585. La capacidad de predecir consiste en completar la información faltante. Eso no lo provee la inteligencia artificial. Nos lo provee, nos lo entrega. Eso quiere decir, si yo tengo capacidad de predicción, que hoy día se puede hacer con inteligencia artificial barata, considerando que antes yo como humano no la tenía, porque no puedo decir que necesita 585 mililitros esta planta, debería yo usarla a nivel masivo en todo mi proceso operacional. Y esa es la clave del uso de inteligencia artificial corporativa. La capacidad de predecir y en función de eso tomar decisiones. Y si ustedes se fijan en su proceso productivo, hay muchas decisiones basadas en predicciones que están hechas subóptimamente, con la capacidad que yo tengo de mi experiencia, pero que no considero todas las variables. Con inteligencia artificial, las decisiones pueden mejorar porque la predicción es mucho más perfecta. Eso es lo que tenemos que hacer. La sexta práctica es, empecemos a probar, hagamos pilotos con esto, para ver cómo nos va, hasta que nosotros logremos transformar, a partir de pilotos que tienen éxito, a nuestra empresa en totalmente digitalizada y basada en inteligencia artificial. Les voy a dejar las prácticas hasta ahí, pero voy a resumir mi recomendación en esto. Si yo fuera agricultor, que no lo soy, lamentablemente, porque me encantaría, pero no lo soy, ¿qué haría? Lo primero, llevaría todo digital, todo a digital. No perdería el tiempo. En segundo lugar, sensorizaría todo, que es requisito para llevar todo digital. Y en particular, usaría visión computacional, porque es muy barato, porque las cámaras ya están instaladas, porque se puede. En tercer lugar, forzaría a que toda la toma de decisiones fuera con data, no con waka, no con, mira, yo de esto sé, así que he decidido esto, no, con data. La inteligencia artificial provee recomendadores, que son unos elementos que permiten que a mí me recomiende los 585 mililitros. Me recomienda eso, entonces tenemos que basarnos en eso. Luego, desarrollaría una estrategia de adopción de inteligencia artificial, aunque fuera muy básica, pero necesitamos tener una estrategia porque de otra forma vamos a dar palos de ciego. Educaría a mis colaboradores, aprovechando que existe inteligencia artificial generativa, es decir, proveería contenido asociado a la agricultura para que mis colaboradores supieran, estuvieran formados y se acostumbraran, por otra parte, a trabajar con la inteligencia artificial. En particular, nosotros estamos desarrollando mentores para cada uno en Digeo, para cada una de las actividades. Por ejemplo, para emprendimiento desarrollamos un mentor basado en inteligencia artificial. Sé que hay mentores para educación. Yo vería cómo avanzar en mentores para capacitar a cada uno de los empleados de mi empresa en su profesión basado en la información del mundo que está disponible hoy día gracias a ChatGPT. Fomentaría la colaboración de las personas con inteligencia artificial. Nuestra gente debe acostumbrarse a trabajar con inteligencia artificial porque es lo que va a tener que hacer en el futuro y va a aumentar su productividad. De otra forma se va a ver desplazada. Ejecutaría, por supuesto, agricultura de precisión, porque a partir de todo esto empezaría a adaptar mi proceso para que cada una de las plantas, por decirlo en simple, tuviera lo que requiere, en particular en lo que tiene que ver con el riego, para mejorar su calidad, para mejorar nuestra eficiencia, los costos, y sobre todo para mejorar la productividad. Luego, usaría cosas críticas como pronóstico de cosecha, que varios de ustedes con los que conversaban nos han pedido eso. Detectaría anomalías para evitar los problemas que todos sabemos que vienen eventualmente, y eso se puede hacer. Anomalías de todo tipo, en todos los procesos de anomalía. Iría con contenidos generados por inteligencia artificial para investigar, porque necesitamos avanzar en la investigación y desarrollo
de nuestros productos, pero esto se puede hacer ahora con inteligencia artificial. Y por último, buscaría asociarme con aquel que me pudiera ayudar. Esto es como un comercial que tengo que pasar yo, porque nosotros podemos ayudar, pero hay más que nosotros. Eso haría si yo fuera agricultor. Muchas gracias, Marcela. Muchísimas gracias, Roberto, por tu charla, tu presentación esta mañana tan especializada en agricultura. La verdad es que creo que nos remece a todos. Efectivamente, la agricultura en todos los índices en el país se ha ido quedando atrás. Creo que ahí el primer punto es deshacerse de la urticaria que muchos agricultores tienen hacia la tecnología. Y lamentamos mucho no tener competitividad, no ser competitivos, pero no vemos justamente cuánto tiempo nos lleva muchas veces supervisar procesos, compilar procesos o información, recolectar, interconectar información para tomar decisiones. Y se nos está yendo el tiempo ahí. Entonces, hay mucho que avanzar justamente en la tecnología. Muchísimas gracias por esta presentación. Vamos a dar un espacio para preguntas. No se olviden acá abajo en la sección preguntas y respuestas. Anoten sus preguntas para que no se les olviden y poder planteárselas en un ratito más, en unos minutos más. Quiero dar dos pequeños saludos importantísimos. Nos acompaña Juan Carlos Sepúlveda de Fede Fruta Gerente y también Patricia Benavente de Amagro, así como varios conocidos más. Vemos que hay harta gente conocida. Y antes de continuar con nuestra presentación, queremos dejar a Aldonza Jaque. Aldonza es directora de Innovación, Transferencia Tecnológica de Universidad Técnica Federico Santa María, que es quien alberga el programa Fortalece Pyme. Ella es ingeniera civil química y nos da un saludo, está desde España, nos da una bienvenida a esta temporada 2023 a nuestros agricultores que nos acompañan en este ciclo de webinar. Aldonza, ¿cómo estás? Hola Marcela, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar y poder dar un saludo en este evento. Estoy en otro evento como parte de mi rol de directora de transferencia tecnológica aquí en España, pero no quería perder la oportunidad de saludar a la red Fortalece Pyme Aconcagua Quillota. Como decía Marcela, soy ingeniera química, ahora estoy en el rol de la directora de Innovación y Transferencia Tecnológica, pero también mi familia era agricultora del Valle de Limache, Yiu, en el sector de Santa Rosa, por si alguno es de ahí o alguno conoce, cultivamos tomate, maíz, así que sé mucho acerca de los desafíos que hay de plantar y tecnificar la agricultura. Yo en mi edad, cuando apoyaba a mi familia en labores agrícolas a los 15, en la adolescencia y la adultez temprana, me tocó experimentar toda la tecnificación que hubo con respecto al riego. Ahora, justamente, iniciativas como esto ayudan a presentar ahora el desafío que hay con la tecnificación que se requiere para poder incorporar herramientas de digitalización y herramientas de inteligencia artificial que hacen que sea mucho más productivo, relevante, la producción agrícola en nuestra zona. Sabemos lo relevante que son las pymes y las pymes agrícolas para la producción agrícola y la empleabilidad de la quinta región interior. Sabemos que el rol crítico que podemos jugar. Sabemos que los desafíos que hay con respecto a fuentes de financiamiento, acceso a tecnología, pero para eso están iniciativas como la que Fortalece Pyme, que está auspiciada por Corfo ejecutada por la Universidad de Santa María junto con los productores, y parte de eso es poder darle las herramientas. Tiene que pensar también la ventaja que tienen organizaciones a su tamaño, que hacer organizaciones que están en el rango de hasta empresas medianas, organizaciones que tienen la capacidad de responder más rápido hacia los cambios y los desafíos. Así que la agricultura de precisión, agricultura tecnificada que ya ha hecho maravillas en Europa o en el Valle de California, Estados Unidos, esos modelos pueden extrapolarse y exportarse. Me gustaría ver muy contenta que considerando todo el estrés hídrico, toda la crisis que hay con respecto al suministro de agua en nuestros valles, podamos nosotros intensificar la productividad y no solamente ayudar a la tejido industrial de la quinta región, sino cumplir con el rol de la agricultura, que es hacer un suministro de alimentos seguro, sano y confiable para la ciudadanía. Así que, sin más, quería dejarle esas palabras y no quería perder la oportunidad de saludar y mandarle un saludo desde Barcelona, y la próxima vez que tengan la oportunidad de encontrarse físicamente, espero poder saludarlos a algunos de ustedes más pronto, temprano que tarde. Así que muchas gracias y como dicen aquí, adiós.
Muchas gracias, Aldonza. Nos acompaña el agricultor, está Fernando Merino, que lo puedo ver, que es agricultor justamente en la zona de Limache. Así que tenemos varios agricultores, varios amigos que nos acompañan y queremos que esta sea la instancia Excelente. justamente para repensar la agricultura. Estamos produciendo alimentos, pero estamos produciendo alimentos, como dicen muchos, con tecnologías del siglo XX, y estamos en el siglo XXI. Entonces, queremos que sea el espacio para que ustedes puedan repensar el negocio, ver oportunidades, ver cómo continuar en este mundo y en este entorno cambiante. Y para continuar esta mañana, muchísimas gracias por tus palabras, Aldonza, y este saludo obviamente de la Universidad Federico Santa María, que nos alberga como iniciativa de Corfo. También muchos saludos a Etienne Chupé, que es director regional y muy involucrado con este programa. Vamos a continuar y vamos a presentar a Juan Contreras. Él es ingeniero civil industrial, magíster en gestión de negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomado en gestión de proyectos de la Universidad Católica de Chile, especialista en implementación certificada Oracle Primavera. Además, ha participado en el ADN del innovador, dominar 5 habilidades para la innovación disruptiva. Hoy es socio director de Inervix y es director de ASIVA. Buenos días, Juan. ¿Cómo estás esta mañana? Muchas Bien, gracias por acompañarnos. sí, buenos días acá, súper honrado de participar en este seminario y bien entusiasmado para poder transmitirle a todos los asistentes ahí de lo que está pasando con las tecnologías. Y ya tuvimos un muy buen adelanto ahí con Roberto. Tenemos cerca de 70 asistentes, así que te dejo acá a nuestros grandes agricultores que esta mañana han tomado el tiempo de repensar su negocio y de ver cómo pueden implementar y adoptar tecnologías para ser más competitivos. Juan, te dejo a nuestra red de Fortalece Pyme. Adelante, que te vaya bien. Perfecto, muchas gracias Marcela. Vamos entonces a compartir pantalla y vamos a hacer la pregunta que ya se ha puesto de moda. ¿Se ve bien? Perfecto, Juan. Perfecto. Gracias. Perfecto. Entonces, continuando un poco y quizá bajando a la parte de ver cómo aplicamos estos distintos tipos de tecnologías que comentaba Roberto desde el punto de vista de la inteligencia artificial y que sin duda hay tantas otras que tienen que ir complementando esa aplicación. Hablar un poco de lo que es la agricultura que hoy día la llamamos la 4.0 y eso es básicamente porque tenemos que se ha ido desarrollando a lo largo de las distintas revoluciones industriales, distintas, podríamos decir, como versiones, las cuales va evolucionando la tecnología, y que si bien hace mucho tiempo se empezó a adoptar lo que era la agricultura moderna y después se hicieron una serie de mejoras e innovaciones en la parte de mecanización, ya después de lo que es la Revolución Verde, pero hoy día en particular estamos con un concepto que se llama la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, la cual está pegando no solamente lo que es la industria quizá más que uno podría considerar como la manufactura, sino que está impactando a todos los sectores y la gracia de esto es que está en lo que se llama la revolución digital, impactando con todas estas tecnologías que de alguna forma estuvo comentando también Roberto. En particular, esta revolución digital ya partió hace varios años atrás, yo diría que más o menos una década, si no un poco más, pero que ahora está golpeando muy fuerte, sobre todo teniendo una aceleración durante la pandemia. Y eso, la verdad, que nos plantea una serie de desafíos y oportunidades que poder aprovechar. Hoy día hemos sufrido distintos tipos de crisis sanitarias, crisis logísticas, crisis, incluso temas de guerra, la crisis alimentaria, y la verdad es que esto nos pone una serie de estos desafíos y que quizás los primeros desafíos tienen que ver con cómo podemos como agricultores lograr que nuestros cultivos sean resilientes y se adapten a los efectos provocados por el cambio climático. Ahí hay un tremendo desafío y que requiere mucha innovación, mucha tecnología y mucha investigación y desarrollo. Por otro lado, es cómo podemos aumentar la producción por hectárea para poder ir supliendo esta demanda alimentaria que está habiendo hoy en día, que la verdad que está, por lo menos lo que leía incluso ayer, de que venía una crisis alimentaria peor de lo que a nivel mundial, peor que la del 2022. También el hecho de poder automatizar
procesos para poder suplir la escasez de mano de obra. Es súper sabido de que hoy día cada vez hay menos personas que están dispuestas a quedarse trabajando en lo que es agricultura, en el fondo haciendo el trabajo duro como pasaba antes, y por lo tanto ahí es una crisis que obviamente hay que tratar de abordar, y por lo tanto la automatización de procesos es una parte de la solución a esta presión que se está poniendo por el hecho de la escasez de mano de obra, y que obviamente esta automatización de procesos no solamente supone poder suplir esa escasez, sino que también potenciar a quienes sí se dedican y se quedan haciendo este trabajo en agricultura. También está el tema de la escasez de recursos hídricos, sobre todo lo que está pasando en el país, y que es necesario poder justamente eficientar el uso del recurso hídrico, y no solamente eso, sino la energía y los insumos en general, para ver cómo impactamos a la productividad. Y por último, otro desafío que también puede ser interesante es el hecho de cómo aumentamos la cantidad de datos levantados desde el predio para poder justamente agilizar y tomar mejores decisiones más precisas y más confiables. ¿Y por qué eso en el fondo se pone como un desafío en relación a los otros adicionales? Porque finalmente para poder abordar todos estos desafíos, si no tomo decisiones con rapidez y en forma confiable, puedo provocar obviamente errores que pueden impactar a la cosecha completa. Y eso obviamente atenta contra todos los otros objetivos que yo pueda lograr en términos de incrementar productividad o aumentar la producción o eficientar o en el fondo finalmente pegarle a la rentabilidad del predio. Dicho eso, nosotros como Inervix hace un tiempo atrás partimos haciendo algunos estudios de implementación de huertos tecnológicos cuando la verdad todavía no se hablaba mucho de inteligencia artificial, ni de IoT, ni de, bueno, todas estas tecnologías que están dando vuelta, esto ya por el año 2016, 2017. Y de ahí ya veíamos una serie de áreas de aplicación, tanto en el tema del monitoreo de recursos hídricos, en la parte de estimación de rendimiento, en el tema del monitoreo de control de plagas, en la gestión logística. Pero eso finalmente redundó a hacer un mapa de lo que es la agricultura 4.0 con diversos tipos de tecnologías. Y en esas tecnologías que la verdad, y dado el tiempo que tenemos hoy para este seminario, no vamos a alcanzar a abordarlas todas, pero vamos a hacer el mejor intento, por lo menos para poder ir viendo las aplicaciones de, por ejemplo, la comunicación satelital de 5G, las cámaras multiespectrales y hiperespectrales, los vehículos autónomos, la inteligencia artificial, la robótica, cómo automatizamos el riego, cómo sensorizamos IoT, recolectar lo que decía Roberto, la mayor cantidad de datos en el fondo de los predios, así como el tema de cloud computing, blockchain, la verdad que da para mucho. Así que nos vamos a concentrar por lo menos en los esenciales. Pero antes de eso, es importante entender lo que se hablaba anteriormente de por qué esta afán por recolectar datos, por qué es tan relevante recolectar datos. Hay que considerar de que existe una cadena transformativa del dato en algo que se llama el valor que agrega la empresa. Esa cadena transformativa implica de que yo recolecto datos, los observo, y para que esos datos se transformen en información, uno tiene que poder caracterizarlos, poder codificarlos y poder primero darle un cierto sentido a esos datos. Luego, esa información se transforma en conocimiento, lo cual, en fondo, finalmente lo que hace es cómo yo paso ya de los datos codificados a los datos analizados. Y ese conocimiento, una vez que se genera y en fondo permanece, permite hacer un entendimiento profundo de esos datos analizados para descubrir lo que se llaman los insights, o en el fondo hallazgos que permiten luego impulsar la toma de decisiones y por lo tanto crear valor en los predios. Y en particular, esta cadena transformativa, que es la que finalmente permite tomar decisiones, es la que hay que tratar de acortar el tiempo lo más pronto posible en términos de cuando yo recolecto la data hasta que yo tomo la decisión. Hay veces de que ya el hecho de recolectar datos, de recorrer el predio, puede tomarte horas, días, en el fondo,
y después para poder llegar a los insights hay veces que incluso pueden pasar meses. Entonces, ¿cómo acortamos ese tiempo? Obviamente con tecnología implementada. Particularmente la inteligencia artificial, y voy a tratar de no entrar mucho en el detalle que ya explicó Roberto, pero hay que entender que la inteligencia artificial, equiparándola con lo que es la inteligencia humana, en donde hay en este caso un cuerpo, un cerebro y una mente, para la inteligencia artificial hay una máquina, un procesador y un software. Y la inteligencia artificial finalmente lo que permite es imitar procesos de la inteligencia humana mediante la creación y aplicación de algoritmos. Y eso implica de que la inteligencia artificial es capaz de percibir, de razonar, de aprender, de resolver problemas, pero no perder de vista que es una imitación. No es que exista una inteligencia real, ¿ya? Como para que se pueda entender de mejor forma. Esta capacidad que finalmente tiene la inteligencia artificial permite aplicarla y obviamente en temas de entrenamiento, que también no me voy a extender mucho en esos tipos de entrenamiento porque ya lo explicó Roberto, pero que finalmente permiten detectar patrones, extraer características y determinar, por ejemplo, si es que un arándano está maduro o inmaduro, por poner un ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿cómo aprovechamos esta tecnología? Para ellos es esencial contar con lo que se llama el concepto de IoT. ¿Por qué? Básicamente porque acá viene lo que es la adquisición del dato y cómo yo recolecto los datos desde el predio. Sin datos no puedo llegar a aplicar una buena inteligencia artificial. Y por lo tanto es importante entender que IoT, que es el Internet de las Cosas, se trata de empoderar a las máquinas o a los computadores de poder ver, escuchar e incluso llegar a oler el mundo por ellos mismos. Es decir, tú le dotas de la capacidad de percepción y de adquirir los datos del entorno para poder generar un entendimiento mayor. Y dado que el nivel de cómputo es mucho mayor que el que existía hace muchos años atrás, a través de la inteligencia artificial es capaz de poder entender grandes cantidades de datos para poder justamente hacer las recomendaciones, poder generar ahí los impactos en la generación de insights. Particularmente Internet de las Cosas finalmente implica que yo puedo tomar cualquier tipo de sensor, cualquier tipo de dispositivo que permita adquirir un dato, ya sea datos de temperatura, de humedad, de filtraciones, de absorción, de temas químicos, incluso campos de visión en los cuales puede superar la visión humana en temas de otros espectros visuales. Y por ejemplo, yendo a un tipo de sensor que puede ser súper ya específico, un sensor IoT como el que presento aquí, parte de lo que nosotros hemos ido desarrollando como Inervix junto con la empresa Agrosistémico, es un tipo de sensor que finalmente permite adquirir lo que son los datos de temperatura y humedad, pero con un foco en cómo optimizamos el riego para los pequeños agricultores y las comunidades, dado que este tipo de sensor tiene una estrategia de datos muy distinta a lo que hoy día existe en el mercado. Básicamente es un sensor muy cortito que permite adquirir el dato en términos de a los niveles de 15, 25 y 35 centímetros de profundidad, aprovechando un poco la ley de Pareto, que es, oye, concentrémonos en los primeros niveles de humedad para poder tomar decisiones lo más rápido posible y que podamos no solamente tener un solo sensor por hectárea, por el costo, sino que tener muchos sensores en una hectárea justamente para poder recolectar el máximo de datos posible para poder asegurar lo que es una buena toma de decisión. ¿Ya? De ahí tomo mucho en un momento conversamos con Marcela sobre esto y ella me dijo un ejemplo que lo encontré muy bueno. Al final, si yo tengo una población de 1000 personas y le tomo la temperatura a una persona, no puedo decir si la población está bien o está mal. Tengo que poder recolectar por lo menos una muestra significativa. Estos sensores, finalmente, la gran estrategia es que tiene la posibilidad de conectarse a un gateway central y que en el fondo transmite la información, el dato en forma centralizada para poder llevarlo a internet satelital, a la conexión en la nube o eventualmente a través de las bandas de 3G, 4G o 5G.
Y por lo tanto es esencial que si logro tener esta estrategia de recolectar muchos datos en una porción determinada, en un cuartel, por ejemplo, y aumentar la cantidad de datos, esto va a permitir mejorar justamente la toma de decisiones. Ahí se vuelve fundamental el hecho de que existan tecnologías como la red satelital, que por ejemplo este tipo de sensor sí permite hacer ese tipo de conexión en lugares en donde no existe tan buena conectividad. Otras redes que son las redes de comunicaciones 5G, que son redes de comunicación que hoy día permiten acelerar el flujo de datos y aumentar mucho más peso en términos de la transmisión por segundo. Y que eso, finalmente, si lo vamos complementando con tecnologías de otro tipo de adquisición de datos, por ejemplo, adquisición de datos en lo que son sistemas de información geográfica, el hecho de poder adquirir datos desde el predio desde lo más arriba posible o desde lo más abajo posible, que en el fondo permitan recolectar datos que ya son de, por ejemplo, lo que es el indicador del NDI, como para poder saber los índices ahí de el estado de salud, de alguna forma, de cada uno de los árboles, y obviamente tener ahí una visión más completa. Y esa obviamente la podemos bajar mucho más aún a nivel de suelo, con cómo vamos pasando estos tipos de cámaras con visión artificial o con visión de máquina, finalmente, que permiten ir capturando una información a nivel de piso, que de alguna forma podemos ir entendiendo ya la precisión, en el fondo pasar desde lo más general a lo más específico. Al recolectar toda esta información de los índices de vegetación o incluso los índices de área foliar o eventualmente el tema de la presencia de clorofila, ahí podemos en el fondo tener una serie de datos que son súper relevantes también para poder saber el estado de salud y obviamente detectar las causas. Un punto importante que finalmente con toda esta cantidad de datos que yo empiezo a recolectar, obviamente a nivel humano quizás no voy a ser capaz de procesar todos estos datos y obviamente ahí viene la relevancia de tener el apoyo de lo que es la inteligencia artificial. Cuando tengo gran cantidad de datos, obviamente esto genera lo que es el concepto de Big Data, grandes datos. La gracia es que el Big Data permite hacer analítica y por lo tanto, en base a esa analítica, permite hacer decisiones. La gran pregunta es, ¿la analítica la puede hacer la persona? Sí, obviamente la va a poder hacer, probablemente se va a demorar, pero la va a poder hacer. Pero ahí es donde está el gran campo de aplicación de lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial finalmente va a permitir tomar estas grandes cantidades de datos, poder hacer justamente lo que es este tipo de procesamiento y entendimiento y razonamiento. Vamos a ver quizás algunas aplicaciones de algunas variantes de inteligencia artificial. Es súper conocido el tema de ChatGPT, por ejemplo. ChatGPT está súper difundido. Y la verdad que me tomé ahí la libertad de hacer algunos ejercicios con ChatGPT desde el punto de vista de agricultura. ¿Qué aplicaciones podemos tener, por ejemplo? Acá le hice la pregunta derechamente, oye, descríbeme cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial en la agricultura que puedan impactar la productividad y la rentabilidad de un predio agrícola. Y ChatGPT busca, y en el fondo, ¿por qué ChatGPT es un modelo de inteligencia artificial? Básicamente porque es un modelo de lenguaje que se nutre de todas las bases de datos por un periodo de años de entrenamiento y que, bueno, algo ya explicó también Roberto en qué consistía, pero finalmente es tener el acceso a mucha cantidad de datos procesados para poder contestar la pregunta que yo le estoy haciendo. Y eso lo puedo tener en un segundo. O sea, es primero un muy buen apoyo para poder buscar recomendaciones. Pero además está la posibilidad de preguntar cosas súper específicas. Por ejemplo, que me dé el tipo de herbicida que me recomienda para un cultivo de avellanos de 3 años de antigüedad en tal zona geográfica y le pido que considere ciertas variables. Me puede hacer una serie de recomendaciones, pero por ejemplo en esta recomendación me dice deberías ocupar por ejemplo el glifosato y el paraquat, siendo de que esos componentes hoy día ya están empezando a ser prohibidos. Por lo cual
hay que considerar que ChatGPT tiene una base actualizada hasta 2021 y que no es infalible. Obviamente hay cosas que hay que revisar, no es como para llegar, copiar y pegar, ¿ya? Pero puedo interactuar, si que yo tengo más información que él, decirle, oye, ¿sabes qué? Incorpora en tu modelo de lenguaje lo que es la prohibición que puso el SAC sobre este tipo de plaguicida, o poner de que también hizo una prohibición sobre el paraquat, y me dice, oye, gracias por la actualización, tenemos ahí una actualización que es hasta septiembre de 2021, pero basado en esto, en esta nueva información, te hago esta otra recomendación de herbicidas como para que puedan. Entonces, obviamente se transforma en un gran apoyo, un copiloto, aprovechando ahí las palabras, de lo que es el agricultor. Y otras cosas puedo hacer con inteligencia artificial. El tema de visión artificial, el hecho de poder reconocer distintos parámetros, poder, en este caso, establecer información del NDI, del índice de área foliar, el conteo de frutos, la determinación del calibre, el estado de madurez. Y aquí vuelvo ahí al ejemplo del arándano, es poder reconocer ese estado de madurez, por ejemplo. O, por ejemplo, aplicar esta misma inteligencia artificial para reconocer patrones en el NDVI, para poder entender e incluso anticiparme y poder predecir, oye, ¿sabes qué? Dado los comportamientos que han tenido NDVI las temporadas anteriores, probablemente me puedo anticipar y poder tomar decisiones mucho antes de cómo tengo que ocupar una estrategia de fertilización o una estrategia de riego. O, por ejemplo, detectar pájaros. Los pájaros que muchas veces son tan dañinas para ciertos tipos de cosecha, por ejemplo, en el tema de la uva de mesa, en el tema del cerezo, la verdad que en todo tipo de frutas, finalmente, tiene ahí un impacto, y poder detectar cuando tenemos ahí distintos tipos de aves que pueden estar cercanas ahí a ser amenazantes. Para eso, de hecho, nosotros también desarrollamos una tecnología que, en base a cámaras de visión, en este caso artificial, y también temas de sonidos de aves depredadoras de los pájaros que están ahí cerca, podemos hacer el hecho de poder combatir las aves y poder darle ya una aplicación a la inteligencia artificial y a la automatización, en términos de que ya no tengo que estar o con el cañón de propano, en el cual si explota al rato está el pájaro parado otra vez porque ya aprendió de ese sonido, sino que puede obviamente estar anticipándose, estar observando el entorno, tratar de poner este tipo de automatización y poder hacer ese ahuyentamiento, como decía, a través tanto de láser como de sonidos de aves depredadoras, pero cambiándole el juego al pájaro, entendiendo cuándo viene, cómo se comporta, por ejemplo, ¿ya? El tema de vehículos autónomos es algo que está súper ahí a punto de entrar, es algo que se necesita. La verdad que el tema de vehículos autónomos va a permitir, en este caso, ir preparando el terreno, aplicar los herbicidas, por ejemplo, hacer la estimación de calibre, ir pasando y haciendo el recorrido con estas cámaras de visión artificial y poder entender el predio desde un nivel más en el fondo, de tierra, ya no desde el aire. Y que por lo tanto la aplicación de este tipo de vehículos también, de hecho nosotros hemos tenido la experiencia, voy a echar a correr un pequeño video en el cual nosotros hicimos toda una adaptación de un vehículo autónomo que finalmente permite ir de alguna forma aplicando herbicida en las bases, en este caso, de las plantas, y que en el fondo, a través de visión artificial, va detectando, por un lado, el camino por el cual se tiene que mover, y por otro lado también va barriendo, identificando el árbol en donde tiene que hacer la aplicación que corresponde. En este caso, con un brazo, ahí vemos en el fondo parte de las pruebas y errores que estuvimos haciendo en unos predios agrícolas en Curicó, más específicamente. Juan, Y por lo nos tanto, queda muy poquito tiempo para que sí, pasemos al... estoy terminando en estos momentos. Eh, de hecho, no sé por qué. Espérame, ahí. Se me detuvo en Te salió compartir. la presentación, sí, Sí, ahí se ve, ¿sí? se ve. Sí. Y para ir cerrando, y de hecho, sí, ya me quedan justamente las últimas slides.
Esto con tecnología, la verdad que nos abre una posibilidad y potencialidad gigante, y haciendo un breve resumen, por ejemplo, el hecho de encontrar patrones de comportamiento en absorción que permitan predecir el cuándo y cuánto regar, el hecho de predecir también el rendimiento de los cultivos, el hecho de automatizar estas operaciones con vehículos autónomos, el hecho de determinar el momento óptimo para cosechar los cultivos y también predecir la demanda de mercado, y el hecho de eficientar el uso de recursos hídricos. Con eso, la verdad es que solamente, y para cerrar, para eso, ¿qué es importante? Entender en qué punto yo estoy como agricultor. Acá hay una escala de madurez en términos de si es que yo hoy día tengo datos, si es que los datos los tengo a modo de silos, si tengo información, si tengo conocimiento, y básicamente es cómo, en qué punto yo estoy como para poder decir, oye, ¿sabes qué? Sé que pasó algo, o puedo explicar por qué pasó el fenómeno que pasó, o soy capaz de adelantarme. Esta matriz de madurez es súper importante tenerla en cuenta, porque eso va a permitir decir, oye, estoy en una brecha que necesito poder implementar tecnología para poder avanzar, y para eso probablemente ahí nosotros los podemos ayudar. Dejo ahí, para poder cerrar, los datos, dejo un pequeño QR si ustedes quieren contestar una encuesta que permite justamente determinar ese estado de madurez. Nos dejan sus datos y ahí nosotros podemos apoyarlos en cómo poder transicionar e ir justamente a este tema de la agricultura 4.0. Muchísimas gracias, Juan, por tu presentación y por compartir todos los conocimientos con nosotros. Hoy día fuimos súper fuertes en inteligencia artificial. No podemos olvidar que inteligencia artificial nos permite, desde la robótica y electromovilidad, desde el IoT o Internet de las Cosas, desde el cloud computing, desde blockchain y data analytics, lograr hacer y como decía Roberto, apoyar nuestras decisiones en inteligencia artificial. No podemos olvidar que tenemos grandes barreras como agricultura, como es la conectividad en los sectores rurales. La verdad es que el Internet anda muy lento. Viene el proyecto 5G que va a abordar el 90% de las comunas de Chile. Veamos cómo va abordándose. Hay algunos monitores, si necesitan información tenemos. Y finalmente, el conocimiento y el financiamiento de nuestro equipo, de todo lo que es la implementación, es súper relevante, como dijeron por ahí varios. Es importante que los equipos se acostumbren a operar dentro de tecnología. Nos queda claro que la revolución digital llegó a nuestra agricultura, y como red FPyme tenemos el rol de poder apoyar, a formar y capacitar a agricultores y a sus equipos en estas materias, trayendo relatores nacionales e internacionales que nos compartan sus conocimientos, acompañando también en terreno con nuestro equipo extensionistas este proceso de implementación con cada uno de ustedes. Y los invitamos al próximo jueves 18 de mayo, donde vamos a hablar del huerto del siglo XXI, alternativas tecnológicas del agro, donde nos va a acompañar Jorge Hernández del MIT y nos va a acompañar Carolina Arias. En el siguiente capítulo nos va a acompañar otro manager de Venture Capital, como es Iván Vera de Inspirar Magica, y nos va a acompañar alguna otra empresa. Y así vamos a ir avanzando en este ciclo de seminario. En nuestra red de colaboradores Solen, Inervix, Epicagua, AgroSmart y Urantiacos, que nos acompañan junto con el M-System en que podamos realizar este tipo de actividades. Les recordamos que este es un evento y es una actividad que es impulsada por Corfo y ejecutada por la Universidad Técnica Federico Santa María, y que el video de este webinar va a quedar en nuestro canal de YouTube. Así que invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales para poder tener el respaldo y poder compartir. Les vamos a hacer llegar la información. Ahora vamos a invitar a ambos relatores a un espacio de conversación donde podamos responder algunas preguntas. Mientras tanto, Petra, te pido ahí que tires la pregunta respecto a si quieren que continuemos con ahí está. Muchas gracias, Petra. Mientras hacemos algunas preguntas. Por ejemplo, me dio mucha risa, hay una que ya la contestó Juan y la contestó GPT, que era respecto a qué soluciones o aplicaciones en agricultura tenían inteligencia artificial. Esa pregunta ya la tenemos respondida. Rodrigo López, que también nos pregunta, hola, ¿qué datos de recuperación de capital en agricultura? Es decir, ¿cuál es el rango de inversión a implementar inteligencia artificial y en cuánto tiempo se puede recuperar si Roberto tiene antecedentes? Respondan mientras tanto, ya tenemos 31. Sí, mira, las inversiones en inteligencia artificial son interesantes porque están enfrentadas a una curva de reducción de los costos. O sea, originalmente teníamos una situación en que invertir en inteligencia artificial requería capital alto, pero poco a poco las grandes tecnológicas, en colaboración con las empresas locales,
empiezan a disponibilizar estas capacidades desde la nube y empiezan a ser muy accesibles. Entonces, yo diría que están accesibles, las inversiones son del orden de las decenas de miles de dólares a centenas de miles de dólares para proyectos parciales y razonables, sin la sensorización todavía. La sensorización tiene un costo que depende del área que yo quiera sensorizar, ¿cierto? Pero los retornos pueden vincularse con el aumento de productividad, que está medida entre un 20 y un 30%, que es muy interesante. También está en relación con el aumento de calidad. Por ejemplo, en algunos sectores nosotros hemos visto aumento de calidad relevante a tal nivel que es capaz de soportar precio más alto al comercializar, la eficiencia, como ya dijimos, y sobre todo la predictibilidad. Es decir, yo puedo decir cuánta cosecha voy a tener de modo de estar en capacidad de atender a la demanda en el momento oportuno. Entonces, la verdad es que es muy rentable. Nosotros hemos visto esto y en la medida que uno lo usa adecuadamente es muy rentable, sobre todo porque hoy día los costos vienen produciéndose. Muchas gracias, Roberta, y sí, está silenciada. Otras preguntas, Mauricio Toro, muy interesante siempre las presentaciones de Roberto. Punto crítico es la digitalización total y la integración de distintas fuentes digitales a una plataforma central, para desde ahí buscar y tomar decisiones basadas en datos. Sí, pues efectivamente hay varias soluciones que integran sistemas y que permiten manejar la empresa desde todas las dimensiones, desde todas las áreas. Les doy la palabra ahí, la experiencia que tienen con soluciones que integran plataformas y soluciones. Sí, a lo mejor puedo tomar yo, y Juan fue más específico en las soluciones, y yo creo que mostró ya varias soluciones que son interesantes, pero en rigor, efectivamente, el primer paso es empezar a digitalizar todo. O sea, necesitamos sensorizar, y sensorizar en todos los sentidos. O sea, no es que sea un salto desde cero digital a completamente digital, sino que puedo ir avanzando paulatinamente tratando de tomar los parámetros que son más relevantes para mi negocio, ¿cierto? Y esos son evidentes. Entonces, lo que está funcionando, tal como mostraba Juan, son elementos que pueden visualizar, ver y comprender y digitalizar la información mediante visión computacional que va pasando por las distintas aplicaciones, por ejemplo. Eso está funcionando y entrega ya mucha información, pero también se mezcla con información satelital que ya está disponible, solo hay que comprarla, se mezcla con información respecto del clima, que también está disponible. Entonces, no es tan difícil empezar a digitalizar todo, y probablemente cuando uno usa proceso mecanizado con tractores que ya están sensorizados, simplemente tienen las ganas de hacerlo. Hay que avanzar paulatinamente, paso a paso. Entonces, no sé si Juan a lo mejor puede complementar un poquito. Sí, yo creo que, bueno, tal como tú decías, la verdad es que hay que ir avanzando ahí de a poco. ¿Ah? Yo creo que es importante, pero sí considerar que tomar la decisión de empezar a implementar esta tecnología es ya. En el fondo es algo que es urgente, es algo que en el fondo no nos podemos quedar atrás, porque si no nos vamos a quedar como mero espectador. Un punto que sí quería aprovechar de comentar en relación a una pregunta anterior, tenía que ver con que en términos de la inversión, como tú decías, puede haber del orden de inversión de miles de dólares o decenas o centenas, pero sin embargo es súper importante contra qué se va a evaluar, porque muchas veces se termina evaluando estas implementaciones de tecnología con, y siendo súper sincero, con la eliminación de personas en el agro. Y esa no es la mirada, porque en el fondo ahí tú tienes solamente un ahorro de costos que probablemente incluso, yo te diría, probablemente ni siquiera lo vas a reemplazar completamente. La mirada tiene que ser, en términos de la evaluación del proyecto, es cómo la tecnología que voy a implementar me va a permitir incrementar las ventas y la rentabilidad para poder hacer crecer mi negocio. Ahí es donde está el punto de evaluación. Y todas estas tecnologías muchas veces tienen rentabilidades por sobre el 15%, 20%, porque la verdad que permiten incrementar. Pero ahí hay un punto que hay que relacionar, que es que, en el fondo, es implementar tecnología no para poder quedarme haciendo lo mismo que estoy haciendo, es
cómo salgo a vender no solamente acá en la región, sino que a nivel nacional o incluso a nivel internacional. Hay que salir y ahí hay una gran ayuda, tanto que puede brindar tanto Fortaleza Pyme como ProChile, por poner un ejemplo. Sí, quisiera agregar ahí que en el fondo hoy día los agricultores tienen dolores. Lo que es importante es que dentro de las múltiples áreas que pueden intervenir con transformación digital, obviamente que aquellos procesos dolorosos, como tal como dijeron los dos, el agua, es una súper buena oportunidad para empezar a digitalizar información y tomar decisiones. Y de ahí lo más probable es que vaya la agricultura fuertemente a ahorrar costos. Ese es el gran desafío, el tener los costos muy bien claros a nivel de cuartel para poder tomar decisiones, qué cuarteles, qué combinaciones, qué variedad, qué terreno, qué sector es más competitivo frente a la tierra, a la hectárea, como frente al metro cúbico de agua que tengo disponible, que hoy día empieza a ser el reactivo limitante. Y después de eso, tal como dices tú, Juan, es una mirada estratégica de dónde está el valor en la agricultura, cómo logramos acortar cadenas, que es parte de un tremendo cambio que estamos viendo que está ocurriendo justamente en pandemia y que nos permite llegar más directamente a cadenas mucho más cortas y que permiten capturar por parte del agricultor el valor que significa producir un alimento inocuo, saludable, sustentable y que obviamente nos llena de vitaminas, de minerales, alimentación saludable, que obviamente promueve la salud y el bienestar del ser humano. Si es donde estamos vendiendo, es lo que estamos vendiendo, sin embargo se nos olvida, entre tanta hoja, entre tanta planta, lo que estamos realmente ofreciendo al mundo. Así que quería aportar esa reflexión en esa cadena de eventos que tienen que ocurrir en el agricultor, con mucha lógica, decir, acá me duele, esto tengo que controlar, tengo que meter data, tengo que meter optimización. Y de ahí, obviamente, agua, recursos humanos, y nos vamos a algunos otros temas. Así que también nos preguntan si es que si hay hoy día programas enfocados en inteligencia artificial. La verdad es que específicamente yo no sé si, Roberto, tú que estás bien vinculada a la academia, tengo la impresión de que más bien hay en transformación digital. Esa es como la oferta académica que hay hoy día, donde se aborda fuertemente la inteligencia artificial. ¿No es cierto? La verdad es que hay en transformación digital hay mucho, pero ya empezó a haber oferta en inteligencia artificial también en las universidades locales. Yo sé que la Universidad Católica tiene, pero inteligencia artificial a nivel general, en términos de cómo puede afectar a cualquier industria con algunos toques técnicos, o sea, uno tiene que entender la tecnología, y también un toque estratégico. En el mundo no hay mucho de oferta de carácter estratégico y tampoco verticalizada, o sea, no es que sea muy vertical. Entonces, lo que yo he encontrado, que a mí me toca hacer clases de estrategia digital en varias universidades, es que las líderes del mundo, Harvard y el MIT, tienen oferta de inteligencia artificial, los conceptos para aplicaciones estratégicas, pero no he visto en particular la agricultura. Puede ser porque yo no estoy tan cerca del tema. Y en España hay un instituto que se llama Instituto de Inteligencia Artificial, que tiene la gran virtud de que todos los cursos son en español, y que trata muchos casos, y en particular a mí cuando me tocó estudiar hubo muchos casos del sector agrícola, así que si pudiera recomendarles uno sería ese, Instituto de Inteligencia Artificial.es, aquí lo voy a dejar en el chat. Nos dicen que estamos con el tiempo medio justo, creo que nos queda para una pregunta más. Juan, preguntaban por la vida útil de los sensores, si nos podías comentar. Y aprovechemos de hablar también en el fondo de la profundidad de los sensores y de la representatividad, que es lo que conversábamos el otro día en un cafecito, en una actividad. Sí, efectivamente. A ver, en términos de vida útil, yo te diría que debería estar cercano entre los 5 o 10 años, la verdad, pero para ser muy sincero, empíricamente todavía no lo hemos probado porque este es un desarrollo relativamente reciente, es algo que en el fondo estamos implementando y por lo tanto todas esas curvas de vida útil son teóricas, ¿ya? Siendo súper sincero. Lo más probable es que deberían andar en torno a ese rango de tiempo y hoy día llevamos, no sé, cerca de un año operándolo, entonces empíricamente habría que probar, ¿no? Ahora, en particular, y como le comentaba Marcela, la gracia de este tipo de sensor por el hecho de ser
muy cortito y muy económico. En el fondo permite el hecho de poder recolectar datos, en este caso, a una granularidad mucho más alta de lo que hoy día es lo tradicional, que es poner una gran sonda en la cual tú tienes una profundidad probablemente de 1 metro, de 1,5 metros, en donde vas a recolectar en el fondo lo que es ya la absorción. Finalmente, esto lo que permite es, oye, tratemos de concentrarnos en lo que es la ley de Pareto, 80-20, ya que en el fondo el 20% de los fenómenos nos va a explicar ahí el 80% de las consecuencias. Por lo tanto, ese 20% finalmente es el que estamos apuntando nosotros a recolectar con esta profundidad de medir a nivel de la capa de los 15 centímetros, 25 y 35 centímetros, de modo que podamos tener la evolución de cómo va absorbiendo la tierra lo que es el agua, poder ver justamente la estimación de la humedad por medio de conductividad eléctrica, y que finalmente eso permita tener los datos de comportamiento, como decía, recolectando muchos datos en varios puntos del terreno para poder recolectar todos esos datos en un solo colector central, en un gateway, que permite finalmente comunicarse ya sea a través de red Wi-Fi, a través de red satelital o eventualmente un 4G, 5G, dependiendo del tema de cobertura. Por lo tanto, y una de las grandes gracias es que, como es de bajo costo, está súper pensado para temas de pequeños agricultores, y ojalá también potenciar un tipo de cómo compartimos tecnologías en comunidad. Es decir, si hay una cooperativa o hay una comunidad de vecinos, en el fondo probablemente un gateway va a permitir conectar 20 sensores. No es necesario que quizá un agricultor necesite quizá, no sé, 5 sensores, el otro tiene el vecino otros 10, el otro 5, y podemos ir compartiendo, y cosa que se haga un entorno colaborativo para poder ir conociendo ahí los comportamientos cercanos. En todo caso, en los capítulos 3, 4 y 5 vamos a meternos fuertemente en el tema de agua, porque obviamente es un dolor que azota a nuestro ribera del río Aconcagua, y hay muchas oportunidades, como decíamos por ahí. Quiero agradecer personalmente que nos acompañen dos tremendos rostros de la transformación digital esta mañana. Muchas gracias por la cercanía, por poder compartirnos conocimientos, mostrarnos lo que hay hoy día, pero también lo que viene a futuro, que obviamente es una tremenda oportunidad. Si les gusta este ciclo de seminarios, recomiéndenos a sus amigos. Si no les gusta, háganoslo saber para ver oportunidades de mejora, y nos vemos el próximo jueves a la misma hora para nuestro segundo webinar. Petra ha dejado en el chat, por si acaso, el link de YouTube donde va a estar alojado el seminario, y se los vamos a mandar por mail. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un siguiente número. Chao. Gracias a ti, Marcela. Chao, chao a todos. Un gusto. Que se pueda configurar el término y el otro que el sistema reacciona a eso. Y ahí es donde